Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Esta semana, pues recibí una noticia. Por lo visto, uno de mis hijos, pues había molestado a otro niño. Y la madre, pues llamó a mi esposa porque se sentía mal. Bueno, la realidad es que no era así, ¿verdad? La madre se sentía mal, pero no había pasado realmente nada. Esa mujer, pues es famosa en el barrio, ¿verdad? Todas las madres ya le tienen miedo. Pero al escucharlo, la verdad, pues uno se siente un poco mal, es la realidad. Pero empecé a orar. Y la verdad que al orar, pues empecé a verlo distinto. Y me di cuenta, esa mujer en verdad está sufriendo. Esa mujer está separada de Dios. Por eso es infeliz. Y tiene problemas, ¿verdad? De un árbol de limones, ¿qué frutos va a dar? Limones, ¿verdad? Es obvio. Pues una persona separada de Dios, ¿qué frutos va a dar? Problemas continuamente. Por eso es muy importante cómo estamos viendo las cosas. Es muy importante, ¿verdad? Y tenemos que ver todo con los ojos del Evangelio. Ahora estamos viendo todos esta sala, ¿verdad? Vemos los hermanos, hermanas. Lo vemos. Más o menos igual. Pero nos ponemos unas gafas de sol y ya vemos exactamente lo mismo, pero de otro color diferente, ¿verdad? Y es muy importante que estemos viendo con los ojos del Evangelio. Y para poder verlo con los ojos del Evangelio, lo más importante es nuestro estado espiritual. Por eso en Hechos 3 vemos a Pedro. Él vio ese cojo de la puerta de la Hermosa. Lo había visto muchísimos años, porque llevaba ese cojo allí toda su vida. Era muy conocido, estaba siempre allí pidiendo limosna. Y Pedro lo había visto muchas veces, pero ese día era distinto. ¿Qué era distinto? ¿El cojo? No, el cojo hacía lo de siempre. Estaba cojo, sentado, pidiendo limosna. Eso no había cambiado. Lo que había cambiado era el estado espiritual de Pedro. Lo que había cambiado es cómo estaba viendo Pedro a ese cojo. Y Pedro ya había disfrutado de esos 40 días en el Monte del Olivar. Y realmente es algo que tenemos que estar experimentando. No podemos perder. Muchas veces estamos quejándonos, estamos totalmente desanimados. El problema es que no estamos disfrutando esas bendiciones del trono celestial. Hay que disfrutar de la oración. Son bendiciones tremendas que ya tenemos. Y allí por 40 días Pedro y los otros apóstoles lo pudieron disfrutar. Y después fueron a Jerusalén, al aposento alto de Marcos. Y allí 10 días orando, unánimes, en oración y ruego, dice la palabra. Estaban disfrutando de esa oración que mueve el trono celestial. Y en el horario de Dios, Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, ahí se manifestó el poder de Dios. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, y ahí cambió totalmente su estado espiritual. Pedro, ese pescador, no hacía tanto tiempo temeroso, ese Pedro que había negado al Señor 3 veces, ese Pedro que se había ido a pescar pensando que era el final. Dios lo utilizó grandemente. Había cambiado su estado espiritual, saboreando la palabra, la oración,
pudo experimentar un cambio espiritual. Por eso, a través de Pedro, se empezó a levantar el movimiento de la palabra, el movimiento de la vida de Jesús el Cristo, el movimiento del poder de Jesús el Cristo, que transformó totalmente Jerusalén. Y en Hechos 3, versículo 1, ¿dónde iba Pedro con Juan? Dice, a la hora 9 de la oración. Ya disfrutaba esa oración 24 horas, y esa es la llave. Nuestro estado espiritual. Dentro de Cristo ya tenemos ese respaldo del trono celestial. Hay que empezar a disfrutar el secreto de la oración. Sin falta, tenemos que disfrutarlo. En ese momento, el reino de Dios se establecerá primero en mí. Y luego, orando, a través de mí se levantarán las obras del reino de Dios en mi campo. A la hora 9 de la oración ya tenía su tiempo marcado. Ya disfrutaba incluso 24 horas. Por eso tenía un estado espiritual totalmente distinto, ¿verdad? Y ya se dio cuenta cuál era el verdadero problema del cojo. ¿Cuál era? Ni la plata, ni el oro, ni incluso la cojera, que era obviamente un problema. El verdadero problema es que estaba separado de Dios. El verdadero problema era ese problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Por eso, al cambiar su estado espiritual, Pedro ya veía todo con los ojos del Evangelio. Y es lo que tenemos que estar disfrutando, experimentando. Sin falta, tenemos que desafiar. Hay que cambiar urgentemente nuestro estado espiritual. Hay que empezar a disfrutar de esas bendiciones del trono. Ahí vamos a ver todo exactamente distinto, ¿verdad? Todo seguirá igual, pero lo veremos distinto. Veremos realmente lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer sin falta. Podremos disfrutar. Aunque todavía la respuesta no haya llegado, podremos disfrutar. Pablo obviamente disfrutaba de esto. Pablo disfrutaba ese secreto espiritual. Por eso, aunque no estuvo físicamente esos 40 días en el Monte del Olivar, él lo aprendió a través de Ananías, de Bernabé. Y él disfrutaba continuamente la oración. Por eso en el tercer viaje misionero que llegó a Éfeso, en Hechos 19, versículo 8, dice que durante 3 meses, en la sinagoga habló del reino de Dios. Porque sabe que es lo más importante ya como hijos de Dios, que tenemos que disfrutar sin falta. Por eso Pablo, él podía ver todo con los ojos del Evangelio. Tenemos que ver todo con los ojos del Evangelio, no ser engañados por lo físico, por lo material. Hay que ver con los ojos del Evangelio. Y es lo que transmitió Pablo, ¿verdad?, en esta carta a los romanos. ¿Por qué? Porque Roma es muy importante, representa la evangelización de las 237 naciones, por eso les escribió. Y allí él les explicó 5 cosas muy importantes. La primera, el pasaje de hoy, el verdadero problema de las personas no es el dinero. El verdadero problema no es la familia. El verdadero problema no es el trabajo. El verdadero problema no es lo que hace la gente. Es lo que es la gente. Lo que somos. Y dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay ni uno que tenga esa buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque desde ese pecado original que aparece en Génesis 3, que cometieron los primeros seres humanos, que son representantes de toda la humanidad, porque todos venimos de ellos, el hombre pecó, el hombre quedó muerto espiritualmente, separado de Dios, atrapado por Satanás. Y ese pecado original y sus consecuencias se han ido traspasando por generación ordinaria hasta nuestros días. Por eso
No hay justo ni aun uno, porque hemos heredado, todos hemos nacido con ese pecado. La segunda parte del versículo 9, están bajo pecado. Es decir, que el pecado se ha enseñoreado de las personas separadas de Dios, les domina, no pueden salir de su dominio. Por eso, versículo 12, a una se hicieron inútiles. En ese estado eres inútil, ya no puedes hacer nada correctamente. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿verdad? Los filósofos, toda su vida pensando, ¿por qué la gente tiende al mal? ¿Por qué la gente tiende a corromperse? Aquí lo está explicando Pablo, ¿verdad? Es el Evangelio. Ahí está explicando por qué necesitamos el Evangelio. Dice, sepulcro abierto es su garganta, versículo 13, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y es así, ¿verdad? En ese estado uno dice unas palabras que es puro veneno, ¿verdad? Que envenena las mentes, que hace que la gente sufra, engañe, incluso cometa crímenes. Es un veneno, ¿verdad? Es la consecuencia de vivir en pecado en ese estado. 14, su boca está llena de maldición y amargura. Es así. Totalmente así. ¿Por qué lo sé? Porque yo estaba ahí. Y desde que me despertaba separado de Dios estaba lleno de amargura. Y solo salía maldición de mi boca. Y cosas peores. Porque era lo que estaba experimentando en mi vida. Por eso, uno en ese estado, ¿qué hace? Versículo 15. Sus pies se aventuran para derramar sangre. Y lo que uno está experimentando, si está lleno de amargura, de rencor, pues salen esas obras. Por eso hay esos asesinatos, robos, todo tipo de crímenes, ¿verdad? Es porque las personas en ese estado son pecadores. Por eso cometen pecados, no pueden dejar de hacerlo. En definitiva, no conocieron camino de paz. Y el 18 está dando la clave. No hay temor de Dios. En ese estado la persona no tiene ningún temor de Dios. ¿Por qué? Porque equivocadamente está creyendo las mentiras de Satanás y piensa que Él es Dios. Es lo que dice Satanás continuamente desde Génesis 3. Y en este tiempo lo sigue diciendo y la gente lo cree. Por eso no tiene temor de Dios. Piensan que pueden hacer lo que quieren sin ninguna consecuencia. Es lo primero que tenemos que ver, que el hombre separado de Dios quedó depravado en todas las áreas de su vida. Y tenemos que estar viendo eso en primer lugar. ¿Qué es lo segundo que vio Pablo y que tenemos que ver? Ese problema no se soluciona con la sabiduría, con el poder. Eso representa a Roma, ¿verdad? Haciendo cosas físicas, materiales, no da respuesta, ni tampoco la religión. Él, como judío, fue fariseo de fariseos. Ese problema no se soluciona con ninguna religión, porque la religión es el esfuerzo del hombre. No funciona, no cambia tu estado espiritual. Por eso es solo la elección de Dios. Él nos escoge no por haber tenido ningún mérito. Es una elección sin condición. Y Pablo lo experimentó en su vida. Él, que era perseguidor de la iglesia, el Señor en el camino de Damasco se fue a su encuentro. Lo escogió. Instrumento escogido me es este, dice en Hechos 9:15, ¿verdad? Y lo tercero, solo es a través de creer en Jesús el Cristo. Y Él nos escoge y por su gracia hace que creamos en Jesús el Cristo. Por eso en Romanos 5:8, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo hay salvación a través de Jesús el Cristo. Lo cuarto, y es por gracia de Dios. Por eso Pablo en Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 9. Y el Señor por su gracia viene a nuestras vidas, ¿verdad? En su horario.
para que nos demos cuenta que somos pecadores y pongamos nuestra fe en Jesús el Cristo. Y es lo que Pablo experimentó camino de Damasco. Por eso es lo cuarto que él pudo entender. ¿Y qué es lo quinto? En ese momento nos convertimos en hijos de Dios. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. En ese momento ya Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo quinto, ¿verdad? Romanos 8:39. Nada nos separará del amor de Dios. Ya está todos los días con nosotros, con todo el poder. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos en todo. ¿Para qué? Para que estemos llevando este evangelio a las 237 naciones. Por eso esas 5 cosas Pablo las podía conocer, las podía disfrutar. Y él orando, tomando el pacto cada día, podía tener esos ojos, podía ver todo a través del evangelio. Por eso Jesús el Cristo ha consumado todo. Ustedes son hijos de Dios. Que empecemos a disfrutar esa oración que mueve el trono celestial. Que estemos experimentando el reino de Dios dentro de mí. Y ahí vamos a cambiar nuestros ojos. Vamos a tener ojos totalmente para dar la respuesta del evangelio a todas las personas. Ya no vamos a estar criticando, señalando, juzgando, salvando a todos. Vamos a tener esos ojos de poder bendecir a todos. Y habrá 3 cosas que podremos experimentar. La primera, ya no miraremos las cosas del hombre. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Por qué nos sentimos frustrados? Porque estamos mirando las cosas del hombre. ¿Cómo tengo que vestir? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que comer? Por mirar esas cosas, peleamos, ¿verdad? Porque queremos conseguir, no queremos que nos quiten lo nuestro. Pero tenemos que ver con el evangelio, ver las cosas de Dios. No hay que ver las cosas de los hombres, hay que ver las cosas de Dios. Y es lo que le pasó a Abraham, ¿verdad? Abraham, aunque salió de su tierra, como Dios le había dicho en Génesis 12, del 1 al 3, él todavía estaba mirando las cosas del hombre. Vino una gran hambruna y él, sin obedecer a Dios, se fue a Egipto. Egipto representa el mundo. Él no estaba mirando las cosas de Dios. Dios le había dicho que le iba a dar toda la tierra, que en su descendencia vendría el Mesías. Pero él seguía viendo las cosas del hombre. Por eso fue movido, ¿verdad? Pero en Génesis 3, por fin, miró las cosas de Dios. Tomó el pacto. Por eso le dijo a su sobrino Lot, escoge. Si te vas a la izquierda, yo a la derecha. Si te vas a la derecha, yo a la izquierda. Escoge. Ya tenía realmente esa fe en Jesús el Cristo, en el pacto. Ya podía ver las cosas de Dios. En cambio, Lot miró las cosas de los hombres. Él vio esas ciudades tan modernas, tan grandes, junto al río, en el valle, todo verde. Ah, pues yo escojo eso, ¿verdad? Él no miró las cosas de Dios, no tenía fuerza espiritual, no tenía fe y escogió incorrectamente. ¿Hasta qué punto? Llegó a vivir allí en Sodoma y Gomorra, lugares de corrupción, pero allí seguía viendo las cosas de los hombres. Como no tenía fuerza espiritual, estaba juzgando a la gente. Uy, qué pecadores son, qué cosas incorrectas. Si él hubiera disfrutado del evangelio, hubiera visto las cosas de Dios, se hubiera dado cuenta que allí tenía que predicarles el evangelio. No hay que juzgar a la gente, hay que predicarles el evangelio. Pero él veía las cosas de los hombres. Por eso fracasó, no solo Lot, toda su descendencia. Y también vemos la vida de Jocabed, ¿verdad? Jocabed estaba en una situación muy difícil. Eran esclavos en Egipto. Pero ella miraba las cosas de Dios. En Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, ella era de la tribu de Leví. Se había casado con un hombre de la tribu de Leví, Amrán. Es decir, eran personas del pacto. Por eso
ella miraba las cosas de Dios, siempre estaba tomando la palabra, orando, y sabía que Dios les iba a enviar un libertador. Por eso cuando tuvo un hijo, había una ley. Este faraón había puesto una ley donde había que matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Ella no miraba la cosa de los hombres. Si hubiera mirado las cosas de los hombres, ¿qué hubiera hecho? Pues como todos, matar al niño, ¿verdad? No meterse en problemas, porque podrían haber matado a toda su familia. Hubiera sido quizás lo más fácil, pero ella miraba el pacto. Ella decidió salvar a su hijo. Entregó su vida por el Evangelio. Miró las cosas de Dios porque podía ver con los ojos del Evangelio. Nada más tomar esa decisión se levantó la respuesta. Todos conocemos, ¿verdad? Este Moisés fue salvado y en el horario de Dios se levantó como ese gran evangelista que pudo restaurar el Evangelio, a través de lo cual salieron milagrosamente de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán. Por eso, que no seamos engañados, que no estemos mirando las cosas de los hombres, que miremos las cosas eternas, las cosas de Dios, que miremos a través del pacto. Hay que mirar a través del Evangelio. Ciertamente, ahí está la respuesta. En segundo lugar, podremos ver no nuestro propio plan, sino el plan de Dios. Es distinto. Muchas veces nuestro propio plan al plan de Dios no tiene nada que ver muchas veces, porque sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Si tenemos ese estado espiritual, miraremos constantemente a través de la oración el plan que Dios tiene en todas las circunstancias. Un hermano, pues, estaba mirando su plan. ¿Cuál era su plan? Se quería casar. Bueno, es algo legítimo, ¿verdad? Pero él lo quería hacer ya a su manera, con su propio plan. Por supuesto, es el deseo de Dios, pero si hacemos nuestro plan, ¿qué ocurre? No funciona. Entonces él ya conoció a una chica. Como tenía ese plan, pues ya supuestamente se enamoró. Como tenía ese plan, pues hizo la pedida oficial. ¿Pero qué ocurrió? Pues que pasó poco tiempo y no funcionaba. Era su plan. Y, por supuesto, problemas, no solo para él, para todas esas personas, ¿verdad? Sufrimiento. Y ciertamente, si estamos tomando el pacto, si estamos viendo con los ojos del Evangelio, no vamos a buscar nuestro plan, vamos a buscar el plan de Dios. Y Elías tenía su propio plan. ¿Cuál era? Estaba debajo de un enebro. ¿Cuál era su plan? Señor, quítame la vida. ¿Por qué estaba buscando quitarse la vida? Era un plan incorrecto, porque él no tenía ninguna fuerza espiritual. Pero Dios, por supuesto, no lo dejó solo. Envió 2 ángeles, le dieron alimento y lo llevaron para que pudiera caminar 40 días, 40 noches a Horeb, el monte de Dios. Y allí, en una cueva, Elías empezó a restaurar su estado espiritual. ¿Cómo? Escuchando la palabra a través de un silbo apacible. Hay que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que tener ese tiempo cada día para recibir la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y es el poder de la palabra. Él lo escuchó teniendo un tiempo concentrado, un silbo apacible. Y esa es la palabra que necesitamos cada día escuchar en ese tiempo personal. Allí empezó a orar. Y hay que restaurar esa oración. En cuanto empezamos a orar, ciertamente vamos a ver el plan de Dios. Ya su plan cambió. No era el final, era un nuevo comienzo. Elías, no estás solo. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Elías, tienes que traspasar el pacto a Eliseo. Elías, tienes que ungir reyes. No era el final, Dios tenía un plan. En cuanto restauró su estado espiritual, pudo ver con los ojos del Evangelio, pudo ver el plan de Dios. Y es exactamente igual para nosotros. Por eso, que no seamos engañados.
si empezamos a restaurar un poco la oración, a disfrutar del poder espiritual, vamos a poder ver el plan de Dios incluso en las dificultades. Los momentos de dificultades son los momentos donde Dios nos da lo más importante. Lo más importante. Por eso hay que restaurar la oración. Y en un tiempo bien difícil estaba Isaías. Sabía que el pueblo iba a ser destruido. Él oró. Y el Señor le dijo que iba a ser todavía peor. Pero al orar, ciertamente pudo ver el plan de Dios. Isaías 6, versículo 13, el remanente. Isaías, tengo un remanente, hay que levantar el remanente. Pudo entender cómo levantar el remanente. Isaías 7, 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. A través del movimiento de la palabra, el movimiento de Jesús el Cristo, Dios levanta ese remanente. Pero la llave es que Isaías estaba orando. ¿Hasta qué punto oraba? Dice que vio el trono de Dios, Dios sentado en su trono. Y es el respaldo que tenemos, el trono celestial. Vio querubines que estaban allí alabando al Señor, santo, santo, santo. 3 veces santo, porque Dios es trino, ¿verdad? Y tenemos que tener ese tiempo de oración disfrutando de Dios trino. Eso es lo que tenemos que de manera urgente restaurar. Ese tiempo de orar para disfrutar las bendiciones del trono celestial, esas 9 bendiciones. Ese tiempo para restaurar el poder y poder cambiar con ese poder esas 3 épocas. Ya tenemos todo dentro de Jesús el Cristo, pero tenemos que estar restaurando la oración, aunque sea un poco. En cuanto cambie mi estado espiritual, voy a ver el plan de Dios. Dios tiene todo preparado para nosotros, pero el problema es por no tener fuerza espiritual. Estamos buscando nuestro plan y una vez y otra y nos levantamos y continuamos. Por eso que podamos tomar esa determinación en este día. Y en tercer lugar, no hay que estar mirando los problemas. Hay que ver esas respuestas que Dios tiene preparadas. Si miramos con los ojos del Evangelio, todo son respuestas. En Romanos 8:28 dice la palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Es algo absoluto, ¿verdad? Todo es todo, ¿verdad? Ahí no hay discusión, no hay duda, es todo. Por eso dentro del pacto, todo está preparado por Dios. Si cambio mi estado espiritual, tomando la palabra, orando, ciertamente voy a ver, no los problemas, veré las respuestas. Por eso, para la iglesia primitiva, no era la persecución, no era una persecución. Era realmente la oportunidad de llevar el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Son las respuestas realmente, porque se habían quedado parados en Jerusalén y Dios siempre cumple su palabra. Por eso no era la persecución, era la comisión para proclamar el Evangelio. Era una respuesta realmente. Y en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando estaba en Asia y el Espíritu les impedía que predicaran, no era un problema, era una respuesta, porque después de orar en Troas, Dios les habló en visión. Un muchacho macedonio dijo, pasa y ayúdanos. Era la respuesta para ir a Europa, por primera vez, para predicar el Evangelio. No era una dificultad, no era un problema, era una respuesta. Había que ir a Europa a predicar que Jesús es el Cristo. Y también en Hechos 27, el problema no era la tormenta, no era realmente un problema. Esa tempestad que realmente durante muchos días les llevó a lo que parecía al final la muerte. Pero Pablo lo veía distinto, ¿verdad? Él veía la respuesta. Era la oportunidad para proclamar a Jesús el Cristo. Era la oportunidad para ir a Roma. Por eso, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Toda la tripulación, 276 personas se salvaron. Dio testimonio delante de ellos. No era un problema, era una oportunidad.
Y a través de nuestras vidas, si estamos viendo con los ojos del Evangelio, no vamos a ser engañados. Los problemas que ocurren, si lo empezamos a pensar, es una respuesta, ¿verdad? A veces en el momento no los vemos, ¿verdad? Pero uno que mire para atrás. Uy, ese problema, qué mal lo pasé, esa época de mi vida, ¿verdad? Es algo real. Ahora miro y digo, era una respuesta. ¿Cómo Dios utilizó eso? Para llevarme hasta aquí, para bendecirme, para restaurar mi vida, mi matrimonio, para darme todo dentro del Evangelio. Es algo muy científico, ¿verdad? Por eso, en este día, que estemos viendo con los ojos del Evangelio. Eso no se puede por nuestras fuerzas. Por ello, que tengamos ese tiempo, la conclusión, que tengamos el tiempo para disfrutar de las cosas de Dios. Que empecemos poco a poco, ¿verdad? No es que un día llego y empiezo a orar 24 horas sin parar. Eso no se puede, no voy a poder continuar. Poco a poco, que esté restaurando ese tiempo para disfrutar esa oración de 3-9-3. Que pueda orar y disfrutar del reino de Dios dentro de mí. Y luego orando, esperando, y llegará el horario de Dios. Se levantará las obras del reino de Dios en mi familia, en mi trabajo, en mi campo. Podré empezar a mirar con esos ojos del Evangelio. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que en este día Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.